Muy buen día, chicos. Buen sábado. Buenos días. Buen día. Buenos días, profe. Buenos días. Espero que no se hayan confundido con el cambio de horario. Por eso les que por la noche y luego un poquito más tarde para que no se puedan a revolver en ese aspecto. Porque sí he visto que ha causado un poquito de confusión. Más que nada en la frontera. Ya ven que en la frontera, la comparación del interior, pues estamos desfasados una hora. Van adelantados una hora. De hecho, ya deben de estar siendo las 8 pasaditas de la mañana. En el interior estamos las 7 pasadas de la mañana también. Entonces, más que nada por esa situación. Ok, no sé si tengan algún comentario. También tienen tareas pendientes directamente cargadas en su plataforma. No sé si tengan algún comentario respecto a esa situación, chicos. Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario. Ok, les recuerdo por favor que estén mandando su nombre por el chat, por aquí por el chat de Zoom, para que quede registrada su asistencia. Obviamente las 3 sesiones que vamos a tener el día de hoy. Ya esta es la segunda semana. Recuerden que las dos materias tienen una duración de 4 semanas para que vayan planificándose en la entrega de sus tareas, obviamente planificándose en la entrega de sus actividades. Los que están en frontera, ya obviamente de hoy para mañana domingo ya nos emparejamos nuevamente, ya estamos toda la República Mexicana en el mismo horario. Y más que nada les menciono esto por la cuestión de las actividades. No se preocupen por la hora que les marca la plataforma muchas veces, porque pues obviamente yo estoy en el interior, no estoy en frontera, y les va a marcar una hora predeterminada y a lo mejor les pongo como ejemplo, si yo les pongo una actividad ahorita y les marco que la entreguen a las 8:10 hora de Ciudad de México, pues obviamente ustedes les va a marcar la plataforma, les va a marcar en ese sentido que siempre la están entregando a destiempo. No se preocupen por esa situación. Obviamente pues ya sabemos de antemano que es por los cambios de horario. Ok, ¿no tienen ninguna duda, ningún comentario, chicos? Ok, vamos a continuar entonces con los temas directamente que nos competen de la materia. Les voy a compartir pantalla. Anteriormente estábamos viendo la cuestión del derecho aduanero, cuáles son las fuentes del derecho, qué es en sí lo que compete y las interrelaciones que puede llegar a tener el derecho aduanero. Vimos que puede ser parte del derecho público y parte del derecho privado también, dependiendo el acto. De hecho, es una de las tareas que les encargué, actos ilícitos. No confundan comercio ilícito con actos ilícitos, de favor, chicos, ¿eh? Por eso les pregunto que si no hay dudas. Ok, estábamos viendo la cuestión de qué significa o qué implica que el derecho aduanero tenga autonomía. Nos dice que obviamente, como es partícipe y se ayuda de varias ramas del derecho en sí, obviamente, como se deslinda de esa parte, también, pues obviamente el derecho aduanero es autónomo, comentábamos, porque cuenta con una serie de principios e instituciones que le son propios, obviamente, y que no configuran de otras ramas. Sí se apoya en otras ramas jurídicas, pero también obviamente tiene principios e instituciones propios del mismo derecho. Como ejemplo de ello, solo en el derecho aduanero tenemos legislación propia y especial. También tenemos la institución de la aduana,
el impuesto aduanero, tenemos la figura del contrabando, la cuestión del abandono de mercancías, el sistema de valor para efectos aduaneros, entre otras muchas situaciones que son propias obviamente del derecho aduanero. Es una rama autónoma del derecho, nos dice, porque podemos catalogar el derecho aduanero como una rama autónoma, obviamente del derecho propia del derecho público, pero en constante convivencia con el derecho tributario, el derecho administrativo, el derecho comercial y el derecho internacional, y en lo sancionatorio con el derecho penal y el derecho procesal. Entonces, son con las ramas que conviven normalmente el derecho en esa cuestión. Por eso, en una de las tareas que les encargué también, cuáles son lo que se considera actos ilícitos, no comercio ilícito, porque comercio ilícito es alguna cuestión que nosotros queramos pasar por aduana y que muchas veces no pagamos impuestos. Entonces, eso es un comercio ilícito de antemano, pero no quiere decir que sea en esa cuestión algún tipo de acto penado por la ley muchas veces. Entonces, simplemente con el pago de impuestos, pues se regulan esas cuestiones. Entonces, hay que tener esa diferenciación. Dice, existen algunas relaciones entre el derecho aduanero y otras ramas del derecho. Con la primera que se tiene que tener relaciones con las ramas del derecho público. Como rama autónoma del derecho público, obviamente el derecho aduanero se relaciona con el derecho constitucional. El derecho constitucional regula la libertad de comercio, también la facultad de poder legislativo de legislar en materia de impuestos, de regular las instituciones públicas, más que nada en lo que se asemeja el derecho aduanero con el derecho constitucional. También tiene relación con el derecho administrativo, donde el derecho aduanero recurre al administrativo para conocer las atribuciones que le competen a las instituciones aduaneras. Entonces, esa es la parte del derecho administrativo que apoya en este caso o la relación directa que tiene con el derecho aduanero. También existe el derecho tributario, que se compone por las normas que fijan o establecen contribuciones para sufragar el gasto público, entre ellas las que gravan las entradas y salidas de mercancías del país. Entonces, directamente con la cuestión de impuestos, obviamente tiene relación el derecho aduanero. Obviamente, como vemos, son normas que se fijan, obviamente son contribuciones para sufragar, para solventar en determinado momento, pues obviamente el gasto público de cada uno de los gobiernos, y obviamente es donde el derecho aduanero entra en relación directamente con el derecho tributario. También existe relación con el derecho penal, nos dice que tipifica y sanciona los delitos aduaneros. Entonces, es el que normalmente, si se comete algún acto ilícito, es el que va a sancionar y va a decir qué tipos de delitos obviamente caen en la parte aduanera también. Tiene relación también con el derecho internacional porque regula las zonas comerciales internacionales de las que el país sea parte en virtud de los convenios internacionales, y con el derecho procesal. Dice que provee los procedimientos administrativos y judiciales a seguir en materia aduanera. Una cuestión es el derecho penal, obviamente, que es el que marca la pauta en la cuestión de actos ilícitos. Después de ahí, obviamente, entra la cuestión del derecho procesal, una vez que un juez obviamente ya sigue un procedimiento y efectúa un dictamen, obviamente como resultado del hecho del acto ilícito. Entonces no se confundan en la cuestión del derecho penal y el derecho procesal. Entonces obviamente el derecho penal marca la pauta de la cuestión de los casos ilícitos, de las acciones ilícitas, donde cometimos alguna cuestión de que no esté regulatorio por la ley, que sea penado, y obviamente el procesal, obviamente pues ya sigue un procedimiento el cual nos va a adjudicar de algún tipo de sanción. Obviamente en esta cuestión que estamos hablando es en materia aduanera. En relación con las ramas del derecho privado, obviamente también el derecho aduanero entra en esa relación. En cuestión del derecho civil, se regula todo lo relacionado con el patrimonio, la propiedad, acuerdos, contratos,
transmisiones de obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando obviamente vamos a firmar algún tipo de contrato o alguna persona, supongamos que sea hecho de algún capital ilícito, porque obviamente así lo regula la ley del país, de su país, y el capital en ese momento es ilícito, todo el capital que tiene, a lo mejor tiene propiedades, tiene patrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se le decomisa en determinado momento porque se le comprueba todo lo que se haya hecho por medio de actos ilícitos, de actividades ilícitas, obviamente propiedades, patrimonios, pues se le decomisa en determinada situación. ¿Por qué? Porque pues obviamente mediante el derecho aduanero no tenía permiso de pasar mercancías, porque obviamente estaban prohibidas, etcétera, etcétera, y mediante el derecho civil, pues obviamente se le va a incautar el patrimonio y la propiedad de dichas relaciones que tengan directamente con el capital impropio que se ha apoderado. Entonces, en cuanto al derecho mercantil, también tenemos relación del derecho aduanero y nos dice que regula los actos de comercio, constitución de compañías, documentos de pago y cobro con facturas y títulos, valores de transportes y compra-venta internacional. Entonces, obviamente, aquí la cuestión en derecho aduanero y mercantil, en el mercantil, como lo han visto en materias anteriores, nos dice que es la constitución de compañías, si son SA, DCA, DCB, SDRL, SB, etcétera, etcétera, documentos de pago y cobro, letras de cambios, pagarés, la cuestión de las facturas también, la cuestión de títulos, transportes y también la cuestión obviamente de la compraventa internacional. Todo eso va a regular el derecho mercantil y también tiene relación directamente con el derecho aduanero. Ok, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan, chicos. No, ninguna. Ok, muchas gracias, Gloria. ¿Nadie tiene alguna otra duda, una pregunta? No, profe. Gracias. Ya los de la frontera ya no están desmañanados, ya son las 8 de la mañana por allá, 8:15 para ser exactos. Ya en el interior pues son 7:15 apenas. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Ok, los objetivos, obviamente en materia de derecho aduanero, es comprender el conjunto de normas jurídicas que regulan las funciones del Estado en relación con el comercio exterior de mercancías que entren o salgan en sus diferentes regímenes provenientes de o hacia el territorio de un país, a las personas que intervienen en cualquier fase de esa actividad, así como la violación de tales disposiciones jurídicas. También es precisar las potestades, atribuciones y responsabilidades que la aduana debe desempeñar como parte de sus funciones dentro de los procesos de apertura comercial y globalización económica. A su vez, conocer y asimilar las reformas de la nueva legislación aduanera constituidas por el Código Aduanero y su reglamento, la Ley General de Aduanas y también su reglamento. Entonces, también es importante despertar la actitud crítica sobre las instituciones jurídicas aduaneras e inculcarle el estudio sistemático y permanente del derecho aduanero. Pues como hemos visto, pues obviamente la cuestión aquí de todos los que estén relacionados directamente con la cuestión del derecho aduanero, es importante que comprendan todas las normas jurídicas, todo lo que se relaciona como tal dentro de este derecho, obviamente las cuestiones que se instalan dentro de cada uno de los países, como las actividades, que es muy importante eh, identificar qué tipo de actividad tiene relación con el derecho aduanero, porque en determinado momento si existe una violación, pues obviamente saber qué es lo que va encaminado eh, a, a realizar que esa violación, pues obviamente se pague como tal, conforme a derecho, obviamente qué atribuciones tiene la aduana, hasta dónde es su función y hasta dónde deslinda funciones en determinado momento. Hay que asimilar las cuestiones de las reformas, actualizaciones
en cuanto a materia legislativa dentro del mismo derecho y obviamente que haya una actitud crítica siempre para estar a la vanguardia en este sentido. Obviamente hay muchas cuestiones que se involucran dentro del derecho aduanero y que en determinado momento cambian por alguna reforma, alguna actualización de las distintas leyes y es pertinente, obviamente. ¿Por qué? Porque en determinado momento sabremos cómo actuar, en determinado momento nos podemos amparar a la ley si se comete algún tipo de acto ilícito, a lo mejor ya no está penado en ese momento, es lo que pasa muchas veces, ya está erogado algún tipo de artículo y a lo mejor lo desconocemos o a lo mejor lo conocemos, entonces por eso nos dice que hay que estar en constante renovación en ese aspecto. Ok, vamos a ver las fuentes del derecho aduanero, de dónde emana, de dónde jala información el derecho aduanero. Obviamente nos dice que se funda y se nutre primero de la ley. La ley es la fuente principal que rige la actividad aduanera. Como rama del derecho público que es, debe basarse en el principio de legalidad, en este caso en el principio de legalidad constitucional, en base a lo que nos otorga y nos dice y nos rige la ley constitucional. Es en virtud del cual las autoridades aduaneras deben someter sus actuaciones a los mandatos de las leyes de su jurisdicción. Obviamente hay que hacer hincapié con esta situación. No podemos involucrarnos más allá de la cuestión de la jurisdicción. No sé si han visto, recuerdan que en películas, por ejemplo, muchas veces cuando se está escapando de algún acto ilícito, muchas veces dicen, ok, hay que salir de aguas en poder o en jurisdicción de tal país, porque en aguas internacionales ya es diferente ley. Entonces, más que nada se refiere a esa situación. O sea, vamos a acatar las regulaciones que estén dentro de un país, pertenecientes a la ley de un país. Obviamente existen cuestiones internacionales que también debemos de acatar, pero en debido momento a lo mejor varían esas cuestiones. Entonces, a lo que nos apegamos siempre es que se respete la ley constitucional primero y antes que nada, y ya después de ahí partimos a otras leyes. Y también al momento de exportar mercancías debemos de considerar las leyes de los países a los que vamos a exportar mercancías. Entonces, es de la principal fuente en que se nutre el derecho aduanero, de la ley, obviamente como constitución, de los diferentes países que están en un tratado o en determinado momento en unos acuerdos comerciales. Dice, así, nos dice que son aplicables a la actividad aduanera la legislación relativa a las importaciones y a las exportaciones y cualquier otra ley aplicable que regule el ingreso y la salida de mercancías al territorio nacional, así como a los medios en que se transportan o conducen el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de dicho ingreso o salida de mercancías. Entonces, va a regular esa cuestión, ingreso y salida de mercancías en el territorio nacional. También regula la cuestión de los medios en que se transporta dicha mercancía, aéreo, terrestre, marítimo, postal, etcétera, etcétera, y las cuestiones y actividades en relación al despacho aduanero y todos los hechos y actos que contribuyen a esta cuestión. Ejemplos de estas son los códigos de normas y procedimientos tributarios, la Ley General de Aduanas, Ley del Impuesto General sobre las Ventas y Ley del Impuesto sobre la Renta. Son de las principales leyes, obviamente, que se nutre el derecho aduanero. También nos habla sobre la jerarquía de las leyes. Nos dice que ninguna ley emitida por la Asamblea Legislativa tiene jerarquía sobre otra. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente, si cometemos un acto ilícito en la cuestión tributaria y obviamente a lo mejor en otro tipo de cuestión, como la cuestión de contrabando, pues obviamente se va a castigar por ambas situaciones. Una no va a deslindar de otra situación. Si te castigo por la cuestión tributaria, pues no te voy a castigar por la cuestión a lo mejor de contrabando penal. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces ninguna tiene jerarquía sobre otra. Hay que pagar obviamente
por ambos ilícitos, por ambas actividades ilícitas. Una no, en determinado momento no prescribe de la otra situación. También nos dice que cada ley rige las situaciones jurídicas que prevé en forma autónoma con relación a las otras leyes. Entonces, si a lo mejor estamos infringiendo la ley constitucional, no tiene nada que ver en esa cuestión, pagamos por ley constitucional también, si estamos infringiendo la ley tributaria también, si estamos infringiendo cuestiones penales, pues obviamente también. No, una va, obviamente va a ser autónoma y va a seguir los procedimientos requeridos para dictaminar la sentencia por separado, no se juntan ninguna de estas situaciones, obviamente. Si tenemos multas de alguna y tenemos que pagar a lo mejor alguna cuestión de penalización por otra también, pues obviamente se tiene que pagar por todas las que se haya cometido un acto ilícito. Nos dice que para determinar su aplicabilidad solo debe atenderse a la fecha de su vigencia, a efectos de su derogabilidad y o antigüedad. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces a lo mejor cometemos algún tipo de acto ilícito, por decir, pasamos cierta mercancía y teníamos que pagar un impuesto X por determinar así. Obviamente, pues se puede llevar a juicio esa situación. A lo mejor el proceso dura 2 meses y da la casualidad o da la relación que a lo mejor precisamente a ese impuesto se iba a derogar, o sea, no iba a existir y nada más existió, a lo mejor nada más nos penalizaron un mes, perdón, la cuestión de que nada más incumplimos con ese impuesto, ese delito un mes, entonces el proceso se lleva 2 meses, entonces a los 2 meses nos dictan sentencia, no nos pueden dictar sentencia y obligarnos a pagar 2 meses, ¿por qué? Porque en esa cuestión se derogó la ley, ya no existe, dejó de existir, a lo mejor cambió en esa cuestión la cuota tarifaria, o a lo mejor simplemente se derogó, nada más estamos obligados a pagar el mes que obviamente esté vigente esa ley. O sea, no nos pueden obligar a pagar, ok, es que como estabas en proceso, tienes que pagar los 2 meses. No, ahí sería antirregulatorio, anticonstitucional esa cuestión. Entonces, por eso nos dice aquí que lo debemos de cumplir hasta a su fecha vigente, hasta que esté vigente esa cuestión. Entonces, en el ejemplo que les puse, pues nada más estaremos obligados a pagar en determinado momento el impuesto de un mes y no de 2 meses que duró en determinado momento la cuestión procesal. Otra fuente del derecho aduanero nos dice que son los reglamentos. La primera fuente ya la vimos la cuestión de la ley, es la primera fuente que utilizamos como base para la cuestión aduanera. La segunda fuente son los reglamentos. La Constitución política confiere al Poder Ejecutivo la potestad de reglamentar las leyes, los cuales estarán por debajo de estas en jerarquía. Algunos de los más importantes en materia aduanera son el Reglamento a la Ley General de Aduanas y Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Ventas y del Impuesto sobre Renta. Entonces, son algunos reglamentos en que obviamente también se va a nutrir la cuestión del derecho aduanero. Otra fuente del derecho aduanero nos dice que son los tratados o convenios internacionales. Se denomina así a aquellos acuerdos suscritos entre sujetos de derecho internacional, estados, organismos internacionales, regidos por el derecho internacional público y celebrados por escrito entre el gobierno de México y uno o varios sujetos de derecho internacional público, mediante el cual el Estado asume compromisos. Entonces, no exime una cuestión que otra. Podemos obviamente respetar la cuestión constitucional, pero también debemos de respetar la cuestión de los tratados o convenios internacionales. Si en determinado momento algún tipo de ley nacional no comparte las cuestiones de los tratados o convenios internacionales, entonces debemos de acatar la cuestión que nos dicen los tratados. ¿Por qué? Porque en esa cuestión tiene más validez
como vimos a un principio, vimos una pequeña pirámide, la sesión anterior. Entonces, el tratado tiene más, obviamente, relevancia que una ley interna. ¿Por qué? Porque el tratado se rige bajo normas internacionales. Entonces, los tratados o convenios pueden establecer de común acuerdo algún tipo de normas, obviamente, para la cuestión de los tránsitos de mercancías. Es importante respetar porque en determinado momento así se estipuló, así se dejó, obviamente con los países que obviamente se hizo el tratado o se firmó el convenio. A los demás países que no estén pertenecientes a dicho tratado o convenio, pues obviamente se aplica normalmente la ley como está basada dentro del territorio nacional. Entonces es importante esa cuestión. Puede haber algunas cuestiones como aranceles que en los tratados y en los convenios internacionales tienen algún tipo de ponderación, y obviamente es válido con los países pertenecientes al tratado. No conlleva eso que los demás países que no están pertenecientes al tratado se les tenga que anteponer dicho arancel o dicho impuesto, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer la diferenciación en esa situación. Nos dice que los tratados internacionales en materia aduanera, debidamente ratificados por el Estado, son de obligado acatamiento y tienen jerarquía superior o igual a la ley. Dice, en materia aduanera, tratan sobre la imposición o reducción de aranceles sobre mercancías, la definición de regímenes aduaneros, la asistencia y cooperación para la prevención y represión de fraudes aduaneros, entre otros. Entonces, es como les venía comentando, nos dice aquí que tienen jerarquía superior o igual a la ley. Dice, obviamente es en la cuestión de la reducción de aranceles sobre mercancías, es más que nada lo que se basa en las cuestiones de tratados internacionales, cooperación económica, inversión extranjera directa, la cuestión de tránsito de exportaciones e importaciones de mercancía, anulación o reducción de aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que nada en eso se centran los tratados internacionales y obviamente el derecho aduanero, pues es una de las regulaciones a nivel internacional, obviamente que también nos permite, obviamente, que esté en supervisión constante todo este tipo de actividades y en su momento detectar cuando alguna no se está cumpliendo, cuando alguna actividad es completamente ilícita y obviamente pues si existe algún fraude en esa cuestión pues también se es de imposición por parte de las leyes del derecho aduanero, leyes internacionales también como tal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos, o algún comentario que quieran realizar? No, profe, gracias. Ok, muchas gracias, Yukaira. ¿Nadie más? ¿No tiene ninguna duda, ningún comentario respecto a las situaciones del derecho aduanero? Dale, gracias. Ok, muchas gracias. Ok, otra de las fuentes del derecho aduanero son los decretos administrativos. Dice que en el cumplimiento de sus funciones, la administración pública ejecuta una intensa actividad realizando actos administrativos, que en el caso de la actividad aduanera serían actos administrativos aduaneros. Y estos actos son actos jurídicos emanados de la administración pública como número uno. Obviamente todas las actividades dentro de los recintos fiscales, hay personal obviamente que depende directamente de la administración pública. ¿Por qué? Porque tienen un puesto dentro de las aduanas y es un puesto de gobierno. Entonces todo lo que realicen, obviamente determinadas situaciones, toda esa relación, pues son, consideran como actos jurídicos emanados de la administración pública. Y si es un acto sin naturaleza normativa que lo distingue de los reglamentos, cuya función es regular una ley en concreto. Es una declaración de la autoridad administrativa en el ejercicio de la función administrativa. Dice, como actos de la administración que son, generan obligaciones y se constituyen así en fuente del derecho aduanero. Entonces, es una de las cuestiones, todo lo que tenga que ver relacionado
obviamente con las cuestiones tributarias, con las cuestiones penales, las cuestiones de los recintos fiscales, todas las actividades del personal directamente que tengan que ver en la cuestión de las aduanas, pues obviamente se consideran como actos administrativos también y son de administración pública. Otra de las fuentes del derecho es la jurisprudencia como tal. Nos dice que la jurisprudencia es la compilación de criterios emitidos por los jueces en su labor de interpretación de las leyes y reglamentos. No sé si alguien tenga una noción en sí de lo que es una jurisprudencia como tal. No sé si han escuchado esa palabra en otra materia, chicos. No sé quién me puede responder. No, profe. ¿No, Bueno, Giselle? que yo me acuerde, no. Ok. ¿Alguien más, chicos, que haya escuchado lo que es jurisprudencia? Dice que es una compilación de criterios, pero en sí, ¿qué es la jurisprudencia como tal? Para que el derecho aduanero se base en esa situación también. ¿Alguien ha escuchado la cuestión de jurisprudencia? No, profe. ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿O que tenga alguna noción de lo que crea que es Yo he jurisprudencia? escuchado, buenos días, profe. Buen día, Ana He Maris. escuchado jurisprudencia, pero no en forma de aduana, sino como en forma del sector salud, Ajá, que es la que, como la jurisprudencia, por ejemplo, de alemán está en alemán, Camargo y los pueblitos le pertenecen. Y todo lo que se hace en los centritos de salud que hay en cada pueblito, ajá. tienen que rendir cuentas ahí a la jurisprudencia de alemán. Ok, ese se le puede denominar jurisdicción, Ah, ok. que es muy Sí. diferente a la jurisprudencia. Ok, perdón. Y es la jurisdicción cuando hay, o sea, dependen de otra situación, dependen de otra, a lo mejor de una matriz y la jurisdicción de ellos, todo lo que realizan, tienen que dar actividades, tienen que dar, reportarse en determinado momento a otra reglamentación o a otra administración. Ok, Ah, ok, ok. ok, Ok, gracias, sorry. Damaris. Profe, Mándeme, mande Jesús. yo tengo entendido que es como un acto de sentencias y también donde, ¿cómo se dice? Se dan varias soluciones para el problema. No sé si sea Ok. eso. Algo más o menos tienes idea, Jesús. Ok, aquí la jurisprudencia es muy importante, chicos. Muchas gracias, Jesús, por tu opinión. Gracias, chicos, a todos los que opinaron. Aquí la cuestión de la jurisprudencia, para que exista una jurisprudencia como tal, antecedente a esa cuestión debe de haber 5 ejecutorias. ¿Qué son ejecutorias? Son dictámenes de un juez. Son de diferentes jueces, deben de ser 5 dictámenes de diferentes jueces, 5 ejecutorias en actos muy similares, demasiado similares. Eso es para que exista jurisprudencia. No es una ley como tal, no está en este caso como una sanción que exista a determinada ley, pero se puede considerar ley porque ya existen antecedentes de esos mismos actos ilícitos y hay 5 jueces por lo menos que lo catalogaron exactamente con la misma resolución. A eso se le denomina jurisprudencia. Entonces, por eso dice aquí en la definición, la descripción, es la compilación de criterios emitidos por jueces en la interpretación de las leyes y reglamentos. A lo mejor el acto no está identificado como tal en una ley o en un reglamento, pero lo consideramos a criterio de los jueces, a criterio de la sociedad como algo ilícito. Si 5 jueces, entonces, en el mismo acto, en las mismas circunstancias, etcétera, etcétera, lo consideran ilegal, entonces ahí se da la jurisprudencia. Son 5 dictámenes, 5 ejecutorias exactamente en la misma dirección como tal, y a eso se le considera una jurisprudencia. Entonces, muchas veces nos sirve para apelar o muchas veces nos sirve también para ganar algún tipo de juicio. ¿Por qué? Porque si a lo mejor el mismo acto, supongamos que a una persona se le está imponiendo a lo mejor cárcel y por el mismo acto otros jueces no le están dictaminando
acto de formal prisión, simplemente les otorgaron, los acrecentaron con una multa, entonces se puede apelar a esa situación. A ver, espérame, permíteme, existe una jurisprudencia sobre este mismo acto con otros jueces, ya han dictaminado en su momento el mismo acto, las mismas situaciones como tal, más de 5 veces, que obviamente son acreditados a multa, entonces se puede apelar en determinado momento esa situación, entonces el juez dice, ok, a ver, entonces para eso deben obviamente, de estudiar, de indagar los jueces también, y obviamente los abogados también, y dicen, ok, si es correcto, entonces nos acatamos a ese tipo de jurisprudencia, ok, entonces ratifico, no es acto de formal prisión, no es cárcel, entonces te acredita una pena de monetaria, por decir, por dar un ejemplo. Entonces, eso es a lo que se refiere la jurisprudencia. Es la cuestión más que nada, la costumbre no es ley, pero se le parece, más que nada se asemeja a esa situación. Son obviamente dictámenes iguales en situaciones demasiado muy parecidas, donde 5 jueces como mínimo, obviamente, resolvieron casos iguales en igualdad y dictaminaron una misma resolución para esos casos. Entonces, a eso se refiere la jurisprudencia. Entonces, en esta situación, obviamente, el derecho aduanero también se basa en esa situación eh, del derecho en sí, porque la jurisprudencia se aplica a cualquier tipo de derecho. Ok, no sé si quedó claro esa cuestión, chicos, que es muy importante también. Profe, yo Bueno, entendí como que es un fundamento para cambiar alguna sentencia, ¿sí? un fundamento para cambiar alguna sentencia. Bueno, la jurisprudencia entra en sí cuando no hay una ley que respalde dicho acto ilícito, por decir. Ah, ok. O sea, no precisamente para cambiar una sentencia, o sea, sino también para en su momento, a lo mejor si nos perjudica la sentencia, pues sí la podemos cambiar, pero a lo mejor en determinado momento, si un juez no tiene las bases legales para decir, ok, es un acto ilícito, entonces se va a las jurisprudencias de casos parecidos como tales y obviamente dicta la sentencia en determinado momento. Profe, entonces, por decir, si te dan una sentencia, uno puede apelar para que ahí entre la jurisprudencia. Sí, en determinado momento puede Ujú. entrar jurisprudencia, claro que sí. Si no Sí, hay porque si te dan, una ley como que lo establece o como lo establezca ajá. como tal. Ok. De hecho, en Si te cuestión dan una sentencia. de derecho podemos apelar varias veces. No crean que nada más Ok. una vez. Ujú. Profe, ¿y se puede apelar aunque los 5 jueces opinen lo mismo? ¿O solo cuando están con diferente opinión? No, es cuando, por ejemplo, un juez dictaminó diferente resolución a los más de 5 jueces. Es cuando entra la jurisprudencia. Ah, ok, gracias. Ok. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión.